Hola, en la clase de hoy vamos a aprender resolución de triángulos rectángulos. Para eso recordemos que el triángulo rectángulo, como cualquier otro, tiene tres ángulos interiores. En este caso los ángulos interiores son los que están en rojo, ¿ven? Alfa, beta y gamma. Y se suelen escribir con letras griegas. También tenemos sus lados en este triángulo, pero particularmente en el triángulo rectángulo tienen un nombre especial, no son solamente lados. Por ejemplo, el lado que siempre está opuesto al ángulo recto, en este caso gamma es el ángulo recto porque es de 90 grados, el lado que está opuesto al ángulo recto se va a llamar hipotenusa. Y los otros dos lados se llaman catetos. Hay uno que se va a llamar cateto adyacente y hay otro que se va a llamar cateto opuesto. ¿De qué va a depender eso? Va a depender de donde yo elija pararme. Por ejemplo, si yo decido pararme en acá, en este lado, este que está acá va a ser mi cateto adyacente. Por lo tanto, el otro lado va a ser mi cateto opuesto. ¿Sí? En cambio, si miramos el triángulo de abajo, la hipotenusa no va a variar porque dijimos que la hipotenusa era el lado opuesto al ángulo recto. Y en este caso el triángulo es igual, por lo tanto la hipotenusa sigue siendo la misma. Lo que va a variar es donde yo me voy a parar. Antes elegí pararme acá. Ahora no voy a pararme en este. Voy a elegir pararme acá. En este que está acá. Donde yo me paro siempre se va a llamar cateto adyacente. Por lo tanto, si este es mi cateto adyacente, este que está acá ahora va a pasar a ser mi cateto opuesto. Bueno, una vez aclarado esto de que me puedo parar tanto en un cateto o en otro, recuerden que la hipotenusa no va a variar, ¿sí? Siempre es la misma, no va a cambiar nunca. Una vez que definimos eso, lo que tengo que empezar a conocer es qué fórmulas voy a utilizar, ¿sí? Hay una palabra muy famosa en matemática que se llama SOHCAHTOA. Esta palabra, estas tres fórmulas que vemos acá, ¿para qué me van a servir? Me van a servir para encontrar o un lado o un ángulo que yo no conozca del triángulo que me den. Ahora vamos a resolver un ejercicio, pero primero interpretemos esto, ¿sí? Esta palabra SOHCAHTOA, esta S es de seno. Seno de un ángulo significa, ven que tiene la O y la H, es cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y así sucesivamente. ¿Ven con coseno? Coseno de un ángulo es adyacente hipotenusa y tangente de un ángulo es opuesto adyacente. Opuesto adyacente como se ve acá. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta estas tres formulitas para resolver este triángulo. Bueno, ahora resolvamos este ejercicio. Me dan lo siguiente. Me dan este triángulo rectángulo y me dan estos datos. El ángulo alfa, que es 70 grados, en este caso es este que está acá, así que ya le vamos a colocar los 70. Me dan la hipotenusa, que es 10 centímetros, en este caso es este. Y no me dan ni el lado B, ni el lado A, ni el ángulo beta. Recuerden que para resolver este ejercicio yo tengo estas fórmulas, ¿sí? No voy a utilizar las tres a la vez, sino que voy a tener que elegir una. A mí cuando resuelvo este tipo de problemas, a mí particularmente me gusta pararme en el lado donde tengo el ángulo como dato. En este caso, el dato que me dan es 70 grados, por lo tanto, me voy a parar acá. Entonces, como dijimos antes, voy a definir que el cateto adyacente en este caso
va a ser B, ¿sí? Por lo tanto, el opuesto, el cateto opuesto a este ángulo, va a ser A, ¿sí? Una vez que definimos eso, entonces pasemos en limpio lo que tenemos. Tenemos la hipotenusa y el ángulo. Como no conozco ni el opuesto ni el adyacente, lo que me conviene hacer es utilizar estos dos datos que sí conozco con alguno de estos dos. Yo voy a empezar por averiguar el lado B. Entonces, quiero averiguar el lado B, conozco la hipotenusa y conozco el ángulo, ¿sí? Entonces, dijimos que B era el cateto adyacente. Entonces tengo adyacente, hipotenusa y alfa. Por lo tanto, voy a utilizar la relación trigonométrica que me relacione adyacente, hipotenusa, que en este caso es coseno. No voy a utilizar las otras dos relaciones porque fíjense que el seno solamente trabaja con la hipotenusa y la tangente con la adyacente. Y yo estoy buscando una que tenga los dos a la vez, la hipotenusa y el adyacente. Entonces, una vez que definimos que la que vamos a trabajar es coseno, lo que me conviene hacer es copiar la formulita y empezar a reemplazar los datos. En este caso, el ángulo lo conozco, es 70 grados, entonces voy a tener que escribir coseno de 70 grados. Y esto va a ser igual al cateto adyacente, que en este caso, recuerdan que no tengo cuánto mide, yo sé que es el lado B, nada más. Entonces voy a poner B. Y donde dice hipotenusa, el problema me decía que vale 10 centímetros. Esto es una ecuación matemática. Fíjense que lo que no conozco es B y tengo estos dos números, estos dos datos. Este que está dividiendo va a pasar multiplicando al coseno de 70. Entonces, calculadora en mano, lo que tengo que hacer es la cuenta. Es decir, tengo que hacer coseno de 70 grados por 10 centímetros. Voy a agarrar la cálculo, busco la opción, la tecla que dice cos, no dice coseno, sino que dice cos, entonces pongo cos de 70 igual y lo multiplico por 10. En este caso a mí me da 3,42, me da otros decimales, pero me voy a quedar con 2 porque para mí es suficiente. Y como estoy midiendo un lado del triángulo, recuerden que en este problema la medida va en centímetros. Eso quiere decir que el cateto adyacente, entonces, ya podemos agregar acá, sabemos que vale 3,42 centímetros. Del mismo modo tendríamos que encontrar el lado A. Entonces, bueno, A es el cateto opuesto, ¿sí? Entonces voy a hacer lo mismo que pensamos hoy. Quiero relacionar entonces a A, que es el opuesto, con la hipotenusa y con el ángulo. El ángulo lo tengo, la hipotenusa también, o sea que en este caso tengo que utilizar la relación trigonométrica que tenga hipotenusa y opuesto. Y en este caso es el seno. Una vez definido esto, volvemos a hacer lo mismo que hicimos antes. Entonces vamos a escribir seno de alfa es igual, copio la formulita. Yo por una cuestión de comodidad no estoy copiando a cada rato la barrita esta que indica que el lado es un segmento, ¿sí? Por ahora no lo voy a poner. Si los profes se lo piden, lo ponen, pero en este caso yo me lo voy a saltear un poquito porque lo que me interesa es la resolución de esto, ¿sí? Reemplacemos los datos, entonces. Otra vez el ángulo de 70. Ojo porque antes utilizamos coseno, no es lo mismo. Este es seno de 70, ¿sí? El opuesto es A, que tampoco sé cuánto mide, y la hipotenusa es 10. Fíjense que del mismo modo, como hicimos hoy, tendría que calcular el seno de 70 y multiplicarlo por 10 centímetros.
Si hacemos la cuenta, en la calculadora no aparece la tecla seno, sino que dice, en la mía, por ejemplo, dice sin. Entonces aprieto seno de 70 por 10 y esto me da 9,39. 9,39 centímetros. Y de este modo encontré el lado A, que en este triangulito era el opuesto. Bueno, ya tenemos los tres lados. La cosa es cómo averiguar el ángulo B. Yo no sé si ustedes se acuerdan una propiedad que dice que la suma de los ángulos interiores en todo triángulo siempre es 180 grados. Este es un triángulo, así que esto no debería fallar. Por lo tanto, nosotros tendríamos que decir que alfa más beta más gamma tiene que ser igual a 180 grados por suma de ángulos interiores en un triángulo. ¿Sí? Esto lo pueden aclarar en palabras, yo lo abrevié un poquito ahí. Suma de ángulos interiores de un triángulo. ¿Sí? El lado alfa mide 70 grados, el ángulo B no lo conozco, y el ángulo gamma, fíjense que en este caso no está escrito, pero el que me falta es gamma, es este, o sea que gamma sería 90 grados. Y esto no es más que una ecuación matemática, ¿sí? O sea que beta va a ser igual a 180 grados, este 90 lo paso restando y este 70 también. Y en este caso esto me va a quedar entonces 20 grados. Y ahí obtuvimos la resolución del problema completo. A practicar, y este video lo hice especialmente para mis exalumnos de quinta de la escuela secundaria número 6 de Ituzaingó. Así que les mando un beso a todos y a todas y los quiero mucho.